Vale, entonces empezamos ya. Bienvenidos a todos y a todas al Seminario en Salud Laboral. Hoy tenemos como ponente a Fabricio Méndez. Él es licenciado y máster en Sociología por la Universidad de la República de Uruguay y candidato a doctor en Biomedicina por la UPF. Ya ha depositado su tesis, pero todavía la defiende en un mes. Él ha trabajado en políticas públicas en Uruguay y como consultor independiente en instituciones uruguayas e internacionales como es la OPS. Y de hecho ahora está trabajando para la OPS en temas de determinantes sociales de la salud. Así que Fabricio, cuando quieras. Perfecto. Les voy a compartir pantalla. Hola a todos y a todas. Voy a compartir pantalla, si me permiten. ¿Lo ven ahí, no? Sí, se ve Voy el desde el... PowerPoint. Ok, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al CISAL y a Maya en particular, que fue quien me extendió la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes en mi mañana, porque estoy en Uruguay, y en la tarde de Barcelona. A ver, yo les voy a presentar a continuación dos estudios que forman parte de mi tesis de doctorado, que como decía Maya, acabo de depositar y estoy pronto a defender en un mes y poco. Dos estudios relacionados evidentemente, y que les voy a presentar bajo la pregunta de si el entorno psicosocial de trabajo puede ser un mediador entre la precariedad laboral y la salud mental. Esta es un poco la pregunta que inspira mi tesis, y quiero mostrarles a ustedes algunos de los resultados más importantes en los que fui trabajando con un conjunto de colegas en el desarrollo de mi tesis. Entonces, voy a iniciar la presentación con algunas definiciones generales con respecto a antecedentes y algunos aspectos eh, relativos al marco o a los marcos conceptuales que están de base en estos estudios, algunas cuestiones relativas al marco metodológico, y le llamo marco metodológico porque, como van a ver, es todo un enfoque. Yo utilizo análisis de mediación y es todo un enfoque, no es simplemente una técnica estadística, sino que tiene un conjunto de supuestos epistemológicos, metodológicos, que hacen que sea más bien un marco que una técnica en sí misma. Luego le voy a presentar a modo de resultados estos dos estudios a los que hacía referencia. Uno se titula Precariedad laboral, riesgos psicosociales y mala salud mental, es un análisis de mediación, y el segundo se titula El rol de los riesgos psicosociales en la asociación entre la precariedad laboral, los trastornos mentales comunes, el uso de sustancias y los intentos de suicidio, y es un estudio basado en una cohorte, como les voy a presentar a continuación. Y luego voy a mencionar algunos elementos transversales a los dos estudios, diría, o generales a los dos estudios, que a mí me parecen destacados para poder intercambiar con ustedes. Entonces, lo primero y el punto de partida es que este estudio, el foco de alguna forma es la precariedad laboral entendida como un determinante social de la salud. Perdonen, antes de meterme, aclaro que la presentación está en inglés, pero la voy a hacer en castellano porque, como no tenía muy claro el público, entonces decidí combinar estas dos cosas por si había gente de habla inglesa que le costara el castellano. Entonces, como decía, retomo, el foco de los estudios es la precariedad laboral y su relación con la salud, y la precariedad laboral entendida como un determinante social de la salud, ¿no? Entonces, este esquemita que ustedes ven aquí, que muchos de ustedes conocen muy bien, me consta, veo que está Fernando aquí, Mireia, creo que está Eva también, los conocen muy bien. La idea que hay detrás de este enfoque es que la precariedad laboral es el resultado de un conjunto de factores generales
relativos a las condiciones de empleo y al empleo, que incluye el mercado de empleo, la legislación laboral, incluye las políticas públicas, incluye un montón de aspectos que están en la base de la precariedad laboral como un determinante de la salud y de la calidad de vida y del bienestar de los trabajadores. Entonces, hay muchos estudios que han avanzado en evidenciar que la precariedad laboral puede ser un determinante social de la salud. Sin embargo, los estudios que indagan en los mecanismos o en las vías causales a partir de las cuales la precariedad laboral se expresa en resultados de salud más pobres, más deficitarios, es un poco más escasa. Entonces, lo que motivó esta tesis fue justamente indagar en el entorno psicosocial laboral como un posible mecanismo entre la precariedad laboral y concretamente la salud mental, ¿no? Entonces el entorno psicosocial laboral, entendido como las condiciones relativas a la organización del trabajo, a los contenidos del trabajo y a la manera en que se realizan las tareas que son capaces de afectar el bienestar y la salud mental de los trabajadores, ¿no? Entonces, los riesgos psicosociales son aquellas características de ese entorno psicosocial que pueden afectar o que pueden resultar riesgosos o peligrosos para la salud y el bienestar de los trabajadores. ¿Y por qué les llamamos psicosociales? Porque combinan elementos psicológicos con las características objetivas del trabajo. Elementos psicológicos que tienen que ver con cómo el sujeto interpreta subjetivamente y cómo responde subjetivamente a las características de su entorno laboral y estas características objetivas en sí mismo, ¿no? Entonces, es así que nos planteamos, como les decía, que este entorno psicosocial laboral puede ser un mecanismo que esté vinculando la precariedad laboral con la salud de los trabajadores. Y nos planteamos un concepto del entorno psicosocial que viene a subrayar que este entorno psicosocial en realidad es el resultado de procesos más amplios y más generales, ¿no es cierto? Entonces, si bien la relación entre los aspectos psicofisiológicos, los cambios psicofisiológicos y los comportamientos asociados a esto que pueden estar afectando la salud y la enfermedad son el final de la cadena causal, esta cadena causal tiene en su extremo opuesto procesos más generales, procesos más macro que tienen que ver con las condiciones sociales, económicas, políticas en las que viven los individuos y los grupos, ¿cierto? Entonces eso a su vez determina cuestiones de nivel intermedio, como las estructuras laborales, el lugar de trabajo, el ambiente psicosocial, y acaba, como decía, impactando sobre la salud a nivel individual. Este es un poco el background y el marco conceptual desde el que yo, y bueno, yo y todos los que trabajamos en los estudios que les voy a presentar hoy, hemos mirado un poco este asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiar este posible rol mediador del entorno psicosocial entre la precariedad laboral y la salud? Bueno, optamos por una estrategia que es el análisis de mediación, clásico, basado en el enfoque, diríamos, más clásico de Veyron and Kenny, desarrollado hace ya unas cuantas décadas, que permite justamente, bajo ciertas condiciones, testear hipótesis de mediación, o hipótesis que se plantean una relación causal en la que hay una variable dependiente, una variable independiente, y un mediador o un conjunto de mediadores que pueden estar explicando en parte esa relación principal entre el exposure y el outcome, ¿no? Entonces, en nuestro caso, el exposure es la precariedad laboral, el outcome en el primer estudio que les voy a mostrar es el Q5, es la salud mental percibida, y los mediadores son las demandas, el control y el apoyo social. Usamos el modelo de Carasa en todos los casos. Y a su vez utilizamos algunas técnicas de
de análisis que permiten descomponer efectos, que permiten medir qué parte del efecto mediador que estamos estimando se debe a cada uno, o es atribuible a cada uno de los factores mediadores que estamos considerando, en este caso las altas demandas, el bajo control y el bajo apoyo social. Entonces ahora me voy a meter de lleno en los resultados, hechas estas consideraciones generales previas que me parecen importantes para que todos estemos claros con respecto a qué estamos hablando. Entonces, el primer estudio, como les decía, se titula Precariedad laboral, riesgos psicosociales y mala salud mental, un análisis de mediación. Yo trabajé en este estudio con Eva Padrosa, Mireia Utset, Joan Benach y Mireia Juliá. Y el objetivo de este estudio fue analizar el posible rol mediador de un conjunto de riesgos psicosociales, las altas demandas, el bajo control y el apoyo social, en la relación entre la precariedad laboral y la salud mental, entre trabajadores formales, salariados, tanto hombres como mujeres, de 22 países europeos. Es un análisis, es un estudio transversal. Utilizamos información de la encuesta europea de condiciones de trabajo. En total tuvimos un N de casi 16.000 personas, 7.650 hombres y 8.200 y pico de mujeres. El exposure fue la precariedad laboral medida a través de una adaptación de la escala EPRES. La escala EPRES, la escala de precariedad laboral, que seguramente muchos de ustedes conocen. Se hizo una adaptación, la adaptación fue realizada por Eva Padrosa, una colega del GREF, que creo que está aquí ahora, y utilizamos esa adaptación y la aplicamos a los datos de la European Working Condition. Como mediadores, como les decía, utilizamos el modelo de Karasek con estas tres dimensiones, las demandas, el control y el apoyo social. Utilizamos el Q5 como escala y consideramos como covariables la edad, la clase social ocupacional, el nivel educativo, la actividad económica y el estatus migratorio. Y todos los análisis fueron estratificados por sexo porque uno de los objetivos de mi tesis era justamente poder avanzar en algunos análisis que permitieran identificar diferencias de género en cómo la precariedad laboral se expresa sobre la salud. Y bueno, la estratificación por sexo de los datos es una condición importante para poder hacer un análisis de género. No es lo único que se necesita, evidentemente. Hay muchas cosas que incorporar a los análisis para poder concluir desigualdades de género, pero ciertamente que la estratificación por sexo de los datos es un paso importante y es algo que a menudo no hacemos. Entonces, como les decía, utilizamos un análisis de mediación. Esta es la misma imagen que les mostré antes. Acá simplemente les agrego que se usa aquí un comando de Stata que se llama KHB, es un comando creado por usuarios, que tiene la particularidad de que permite hacer un análisis de mediación cuando uno tiene variables que no son continuas, tanto como exposure, como outcome o como mediadores. Que los comandos clásicos de análisis de mediación, como SEM, por ejemplo, de Structural Equation Modeling, solo permiten trabajar con variables continuas. El KHB tiene esta flexibilidad que permite utilizar otro tipo de variables que no necesariamente son variables continuas. Entonces ahora les quiero mostrar los resultados. Una de las cuestiones que permite, como les decía, el análisis de mediación es descomponer los efectos en efectos totales, directos e indirectos. El efecto indirecto, que es el que está subrayado en rojo aquí, es teóricamente el que permitiría apreciar o establecer qué proporción de la relación entre la precariedad laboral y la salud mental puede ser atribuida a los riesgos psicosociales que estamos considerando, ¿cierto? El efecto directo es simplemente la asociación entre la precariedad laboral y el resultado de salud mental, en este caso la mala salud mental percibida, y el efecto total es la suma de ambos efectos. Entonces, el efecto que a nosotros nos importa
cuando hacemos un análisis de mediación es el indirecto, o por lo menos es el que más nos importa porque es, como decía, es el que nos permite testear un poco nuestra hipótesis de mediación, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que encontramos, como ustedes pueden ver en esta tabla, es que hay un efecto mediador total de los riesgos psicosociales entre los hombres y un efecto mediador parcial entre las mujeres. Perdón, un efecto mediador parcial entre los hombres y un efecto mediador total entre las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los hombres, una vez que se controla el efecto de los riesgos psicosociales, la asociación entre la precariedad laboral y la salud mental sigue siendo estadísticamente significativa. Como ustedes pueden ver aquí, el coeficiente para esta asociación es de 2,55 y se mantiene significativo aún incluyendo los riesgos psicosociales en el modelo. Ahora, entre las mujeres, partimos de una asociación entre la precariedad laboral y la mala salud mental positiva, significativa, y con una magnitud relevante de 8,94, pero luego, cuando introducimos los riesgos psicosociales, vemos que esa asociación desaparece, o sea, deja de ser significativa y solamente es significativo el efecto indirecto de los riesgos psicosociales, lo que nos estaría sugiriendo que en el caso de las mujeres, toda o prácticamente toda la asociación entre la precariedad laboral y la salud mental pasa a través de los riesgos psicosociales laborales, ¿sí? En esta tabla lo que podemos ver es la descomposición del efecto indirecto estimado en la tabla anterior y que yo les mostraba en la tabla anterior, que son los coeficientes que están en rojo, son porcentajes que nos dicen qué porcentaje del efecto indirecto total corresponde a cada uno de los factores de riesgo que estamos considerando. Entonces esto nos permite ver el peso relativo de cada uno de los riesgos psicosociales en el efecto indirecto global. En el caso de los hombres vemos, bueno, tanto en los hombres como en las mujeres, el que tiene más peso es el apoyo social. Luego entre los hombres vemos que las demandas, o las altas demandas, tienen un peso mayor no, perdón, disculpen. En los tres casos el orden es el mismo. O sea, el apoyo social es el que tiene mayor peso, luego las altas demandas y por último el bajo control. Ese es el orden, digamos, en que los tres factores de riesgo se distribuyen dentro del efecto indirecto global. Si algo no va quedando claro o resulta confuso, me interrumpen, que no hay ningún problema. Vamos aclarando las dudas que les puedan ir surgiendo en el momento. Yo creo que es mejor que esperar hasta el final. Entonces, algunas conclusiones o algunos elementos para la discusión a partir de los resultados de este primer estudio es que, bueno, como les decía, se observa una mediación parcial de los riesgos psicosociales entre los hombres y una mediación total entre las mujeres, lo que podría estar sugiriendo que la salud mental percibida para las mujeres podría verse más afectada por los riesgos psicosociales laborales en mayor medida que en los hombres, y esto podría deberse a que las mujeres tienen unas condiciones de trabajo, unas condiciones inmediatas de trabajo más precarias o peores condiciones de trabajo que los hombres debido a, bueno, a la segregación ocupacional de género que sabemos que sigue tan vigente y con un peso tan importante en los mercados laborales de todo el mundo, incluido Europa, ¿no? Entonces las mujeres se insertan en el mercado de trabajo en unas condiciones mucho más precarias que los hombres, y esto incluye unas condiciones de trabajo inmediatas peores en comparación con respecto a los hombres. Y también nos podría estar indicando este resultado que las condiciones de trabajo proximales, porque acá estamos hablando de riesgos psicosociales, ¿cierto? Entonces estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la organización del trabajo, cuestiones que son muy próximas
a la persona en el desempeño de su tarea, que estas condiciones proximales pueden estar o pueden ser mejor capturadas o captadas por medidas de salud mental percibidas como la que estamos utilizando aquí. Pero bueno, como les digo, estos son algunos elementos para la discusión. Voy a pasar ahora al segundo estudio. Segundo estudio. Fabricio, Sí. creo que tienes una pregunta de Cecilia. He visto la mano Ah, levantada. No sé si sí, estoy quiere... viendo, sí, porfa, porque no estoy viendo yo, solo veo la pantalla. Sí, sí, gracias. Mira, no me quedó claro la primera explicación de los resultados, las diferencias que veías en estos, de esta manera de los riesgos directos e indirectos entre hombres y mujeres. No me quedó clara la diferencia. No sé si todavía tengo que sedimentar un poco la técnica que ustedes utilizaron para poder hacer el modeling. Lo repito, no hay ningún problema. Gracias. Sí, encantado. En esta tabla, creo que es esta la tabla a la que hace referencia Cecilia, Sí. que es la que muestra esta diferencia entre hombres y mujeres en la descomposición de los efectos. Lo que les decía es que el análisis de mediación justamente lo que permite es distinguir entre el efecto directo, que sería el efecto entre el exposure y el outcome, o simplemente la asociación entre el exposure y el outcome, en este caso entre la precariedad laboral y la mala salud mental, y permite, además de esta asociación, permite también estimar al mismo tiempo, en simultáneo, o concomitantemente, se diría en términos más estadísticos, qué proporción de ese efecto es atribuible a la interacción de la precariedad laboral con los riesgos psicosociales, que eso es el efecto, lo que se llama efecto indirecto, o lo que se entiende por efecto indirecto. Entonces, lo que observamos en los resultados es que en el caso de los hombres, partimos de una asociación entre la precariedad laboral y los riesgos psicosociales positiva y significativa. Luego, cuando incorporamos al modelo, cuando ajustamos el modelo por los riesgos psicosociales e incluimos la interacción entre la precariedad laboral y los riesgos psicosociales, hay un efecto indirecto que es significativo, pero la relación entre la precariedad laboral y la mala salud mental controlando los riesgos psicosociales permanece significativa, aunque disminuye su magnitud. ¿Sí? Sin embargo, cuando hacemos este mismo análisis en el caso de las mujeres, lo que observamos es que la relación entre la precariedad laboral y la mala salud mental, cuando controlamos el efecto de la interacción entre los riesgos psicosociales y la precariedad laboral, pierde significación, deja de ser significativa y solamente permanece significativo el efecto indirecto o el efecto que, como decía, es atribuible a los riesgos psicosociales laborales, ¿no? Entonces, por eso se habla, en el caso de las mujeres, decimos que hay una mediación total de los riesgos psicosociales y en el caso de los hombres, una mediación parcial. Esto quiere decir que hay efecto indirecto, pero también hay una relación entre la precariedad laboral y la mala salud mental que permanece más allá o independientemente de que se ajuste por los riesgos psicosociales. Es un poco la interpretación. No. Claro, no. Quizás mi duda refiere entonces a esa significación que vos estás comentando entre los hombres, porque estaba viendo este intervalo de confianza, entonces este intervalo de confianza estaría siendo significativo en el caso de los hombres, el efecto directo. Sí. Ok. Sí, Bueno, sí, al esa era la duda. 95%. Claro, esa es la duda que tenía, no la estaba visibilizando entonces.
Ok. Es que yo creo que vino bien tu pregunta para poder explicar un poco mejor la lógica de cómo se hace el análisis, porque puede ser un poco confuso al principio. Y por Sí, eso decía que tengo que sedimentar, digamos, el fundamento de este método. Qué bueno que está. sí. Amaya, no sé si hay alguna mano más o sigo. No, no, sigue, gracias. Ok. Adelante. Me voy al segundo estudio entonces. Este es un estudio que todavía está en desarrollo. Le puse aquí Work in Progress porque todavía lo estamos cerrando con los colegas que están trabajando conmigo en él, que son todos estos que aparecen aquí. Este estudio, tiene varias diferencias con el anterior. Tiene el mismo objetivo, digamos, que es bueno, analizar el potencial efecto mediador de los riesgos psicosociales en la relación entre la precariedad laboral y la salud mental entre trabajadores de Suecia. Entonces el objetivo más analítico, diríamos, es el mismo, pero tiene algunas diferencias que les voy a mostrar a continuación. Primero, que trabajamos con datos de cohortes. Es el dato de una cohorte, la Swedish Work Illness and Labor Market Participation Cohort. Es una cohorte de trabajadores suecos del año 97 hasta el año 2017. O sea que es bastante grande. Trabajamos con la precariedad laboral como exposure, pero ya no medida con la EPRES, ni con una adaptación de la escala EPRES, sino con otro instrumento desarrollado en el marco de esta cohorte, que es el Swedish Register-Based Operationalization of Precarious Employment. Medimos la precariedad laboral en el año 2005. Luego medimos los mediadores también en el año 2005, y para medir los mediadores utilizamos el modelo de Karasek, con la diferencia de que aquí los riesgos psicosociales no están medidos a nivel individual, sino que están medidos a través de una matriz de exposición, de la Job Exposure Matrix for Sweden. Entonces, lo que tenemos es la exposición de un conjunto de categorías ocupacionales, pero no es un dato a nivel individual, y esto es una cuestión importante porque de alguna forma van a estar afectando los resultados, como les voy a mostrar más adelante. Y el outcome que utilizamos aquí, que medimos, son los trastornos mentales comunes diagnosticados. Utilizamos datos del registro de pacientes. Lo medimos durante 2006-2016 y para hacer análisis de sensitividad acortamos el periodo de 2006 a 2010, porque bueno, de 2006 a 2016 es un periodo bastante grande, entonces lo acortamos para ver cómo era el resultado en un periodo más corto. Estos trastornos mentales comunes incluyen depresión, ansiedad y trastornos relativos al estrés. Y utilizamos como covariables la edad, el nivel educativo, el país de nacimiento, si la persona tuvo diagnósticos psiquiátricos previos, o si sus padres tuvieron diagnósticos psiquiátricos previos, y también todos los análisis fueron estratificados por sexo. Utilizamos un análisis de mediación distinto al que les presenté en el estudio anterior, porque aquí usamos un enfoque contrafactual que consiste en controlar la interacción entre el exposure y el mediador y definir el efecto directo e indirecto de manera contrafactual. Esto es algo que podemos, si quieren después, desarrollarlo un poco más. Yo no soy un experto, pero puedo contarles un poco. No soy un experto en modelos contrafactuales, quiero decir, pero puedo contarles un poco más al respecto, e incluso recomendarles algunos artículos para profundizar en esto por si a alguien le interesa. Y utilizamos en este caso un comando específico de Stata para análisis de mediación que se llama Paramed, que justamente lo que permite es estimar modelos crudos y ajustados y estimar los efectos directos, indirectos
y totales con sus respectivos intervalos de confianza. Me voy a los resultados, porque creo que ya me queda poco tiempo, ¿no, Amaya? Sí, 6 minutos. Bueno, hay un conjunto de criterios de exclusión que se los puedo contar luego si alguien... Fabricio, si necesitas 5 minutos más, todo tuyo, ¿eh? Ok. Vale. Bueno, pero me voy a los resultados y cualquier cosa después ampliamos en algunas cuestiones si a alguien le interesa. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Bueno, encontramos que hay una relación positiva y significativa entre la precariedad laboral y los trastornos mentales entre los hombres, que también hay una relación positiva y significativa entre la precariedad laboral y el bajo control, y que hay una relación positiva entre el bajo control y los trastornos mentales diagnosticados. Pero el efecto indirecto que encontramos en este caso no fue significativo y además tiende a ser nulo, como pueden ver por la magnitud del coeficiente. Y algo muy similar, aunque cambian las magnitudes, observamos entre las mujeres, ¿sí? Y con respecto a las demandas, ya no al control, sino a las altas demandas, encontramos una tendencia muy similar. Hay una relación significativa, tanto para hombres como para mujeres, entre la precariedad laboral y las demandas y los trastornos mentales, y entre la precariedad laboral y los trastornos mentales, pero el efecto indirecto, que es el que a nosotros nos interesa, como dije antes, para poder testear la hipótesis de mediación, permanece con coeficientes muy bajos, tiende a ser nulo, y no son en ningún caso estadísticamente significativos, ¿no? ¿Qué conclusiones o qué interpretación podemos hacer de estos resultados, que son bastante distintos, como ustedes pueden apreciar, al del primer estudio? Una interpretación posible en este caso es que, bueno, que en realidad los riesgos psicosociales son una característica o una condición inherente a la precariedad laboral, y que cuando uno hace este tipo de estudios, no es posible separar o distinguir el efecto que puedan tener sobre la salud mental, ¿no? Pero además hay algunas razones técnicas que pueden estar explicando este resultado, y es, como les decía, el hecho de que los riesgos psicosociales se miden a través de GEM, se miden a través de una matriz de exposición y no son medidas individuales. Entonces eso lo que puede hacer es que haya poca variabilidad en la medida de los riesgos psicosociales, ¿sí? Entonces, las diferencias en la exposición psicosocial entre individuos que comparten una misma ocupación puede estar, pero no queda bien capturada por este tipo de medidas, ¿no? Que no miden la exposición individual, sino la exposición de la ocupación. Entonces, esto también puede estar en el fondo de estos resultados que les acabo de presentar con respecto al estudio 2. Evidentemente, lo más importante aquí sería poder hacer el mismo estudio longitudinal con una medición de la exposición psicosocial basada en los individuos, pero esa información no la teníamos en ese momento, creo que todavía no la tienen. Entonces, claro, eso complica un poco los análisis, ¿no? Pero de repente, aplicando el mismo análisis en otros contextos donde sí exista esta información, podemos comparar un poco mejor estos resultados. Y para terminar, quiero dejarles planteadas algunas cuestiones, son 4 puntos muy generales, que creo que son cuestiones comunes a los dos estudios. El primero tiene que ver con el objetivo principal de ambos estudios, que es ver si el entorno psicosocial puede llegar a ser considerado un mecanismo que vincula la precariedad con la salud mental. Encontramos evidencia un poco contradictoria en ese sentido. El estudio longitudinal
el estudio cross-sectional nos permite tener una aproximación un poco más clara en el sentido de nuestra hipótesis, pero en el estudio longitudinal la evidencia no es tan clara. Entonces es necesario desarrollar más y nuevos estudios longitudinales que permitan ver con mayor claridad esta relación. Lo segundo que es importante destacar es que el entorno psicosocial laboral tiene que ser entendido y tiene que ser concebido en el marco de las condiciones de empleo más generales. O sea, el entorno psicosocial no es un elemento aislado, sino que responde y es el resultado de procesos más generales que suceden a nivel del mercado de trabajo, que tienen que ver con la precarización de las condiciones de trabajo, con la precarización de las condiciones de empleo, que acaban generando entornos psicosociales más riesgosos para la salud de los trabajadores. O sea, en síntesis, la idea general, la idea más importante aquí es que los determinantes más proximales de la salud relativos a las condiciones psicosociales de trabajo son el resultado de fenómenos y de problemas más amplios y más generales que tienen que ver con las condiciones de empleo, y así tienen que ser entendido el entorno psicosocial laboral, algo que muchas veces en los enfoques clásicos y en los modelos clásicos, tanto el de Karasek como el de Sigrist, o como muchos otros que se han desarrollado en la literatura, pierden un poco de vista, y el componente social del modelo psicosocial queda un poco desdibujado y se concentran mucho más en los elementos más psicológicos. Entonces esto es algo que a nosotros nos interesa bastante resaltar. Luego hay un punto que tiene que ver con que las diferencias entre hombres y mujeres que observamos en el efecto mediador de los riesgos psicosociales pueden llegar a explicarse o podrían explicarse por desigualdades de género tanto sociales como ocupacionales, y que tiene que ver un poco, como decía antes, con la segregación ocupacional de género, tanto vertical como horizontal, que sabemos que opera en nuestros mercados de empleo, ¿no? Y que sigue tan vigente como siempre, aunque bueno, depende el país y la realidad que estemos analizando, puede alcanzar niveles mayores o menores, ¿no? Pero que en el fondo subyace el mismo problema, ¿no? La división sexual del trabajo, la distribución desigual de tareas, responsabilidades y funciones entre hombres y mujeres, que acaba impactando de alguna forma en el efecto que las condiciones de trabajo y empleo tienen sobre la salud de hombres y mujeres. Y después, y finalmente, señalar algunas implicancias para las políticas públicas que todo esto tiene, porque si seguimos concentrando, por ejemplo, esfuerzos en mejorar la organización del trabajo para, digamos, disminuir los riesgos asociados a la organización del trabajo, y perdemos de vista que gran parte de lo que sucede a nivel de la organización del trabajo tiene que ver con la precarización de las condiciones de empleo, poco vamos a estar logrando para mejorar la salud de los trabajadores, ¿cierto? Entonces hay que pensar en políticas que combinen los dos niveles, ¿cierto? No solamente a nivel proximal, ¿no? Sino también a nivel más estructural. Y por cierto que es importante incorporar la perspectiva de género en el diseño de las políticas, porque evidentemente la precariedad laboral y su relación con las condiciones de trabajo están afectando a hombres y mujeres de manera muy distinta, y eso es algo que debe ser tenido en cuenta. A mí me gustaría que pudiésemos debatir un poco más sobre este punto a continuación, y quedo abierto a las preguntas, dudas y consultas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Vale, Fabricio, pues muchas gracias a ti. Ha sido muy interesante. Yo también me he quedado un poco colgada en todas las diferencias de género y bueno, muy pensativa. No sé si alguien quiere lanzar ya una pregunta. Mientras tanto, yo no veo ninguna mano. Quería preguntarte qué resultados esperabais, si esto era lo que esperabais. Y también, claro,
yo lo que he entendido es que entonces en las condiciones psicosociales, en el caso de las mujeres, hacen una mediación total, ¿no? Vale, entonces esto quiere decir que si no estuvieran expuestas a estos riesgos psicosociales, o sea, ¿cómo se interpreta esto más allá de, o sea, si no estuvieran expuestas a riesgos psicosociales, la precariedad laboral no estaría relacionada a la mala salud mental? Y también en este sentido, y ya te las suelto todas, me venía también un poco a la cabeza el hecho de que, no sé si habéis pensado en una posible explicación en el caso de las mujeres, de que puede que en caso de que las mujeres no sean las proveedoras de los ingresos principales del hogar, quizá una vez eliminas esta parte del empleo precario, pues quizá el tema de salarios precarios o contratos temporales no afecten tanto, ¿no? Por estas diferencias de género, no lo sé. Sí, gracias, Amaya. Empiezo por lo último. Sí, evidentemente esa es una cuestión que consideramos al momento de interpretar los resultados, y justamente una de las cosas a las que yo quería apuntar con esto de la relevancia de la segregación ocupacional de género es que también muchas veces, digamos, puede estar en el fondo de muchas de estas situaciones una cuestión de preferencias adaptativas, diríamos, ¿no? Que hace que el hecho de que las mujeres se socialicen en condiciones de empleo mucho más precarias, hace que lo vean menos como un problema, digamos, ¿no? El tema del salario, al tema de su capacidad de negociación, al tema de su desempoderamiento, aparece como un problema más lejano porque está normalizado. Entonces, lo que termina afectando más, lo que termina pesando más, son las cuestiones más proximales. Son tener un ambiente psicosocial súper negativo, con unas demandas de trabajo súper altas, con poca capacidad para poder cumplir con esas demandas, con un apoyo social tanto de supervisores como de compañeros súper bajo, ¿no? Como las cuestiones más inmediatas acaban teniendo un peso más directo, porque todo lo otro, todo lo más estructural, diríamos, se percibe como más lejano y como algo más normal y acaba siendo naturalizado. Entonces sí que lo consideramos. Con respecto a tu segunda pregunta, bueno, a la primera en realidad, sí era lo que esperábamos, en el sentido de que esperábamos que los riesgos psicosociales tuvieran un efecto mediador como el que encontramos. Al principio nos llamó un poco la atención que en el caso de las mujeres fuera total, digamos, ¿no? Y ahí me voy a tu segunda pregunta. Yo creo que lo interesante de haber hecho este análisis es que pudimos ver que, vamos a ver, si no lo hubiésemos hecho, no hubiésemos visto la relevancia que el entorno psicosocial acaba teniendo para las mujeres en cuanto a la relación entre la precariedad laboral y la salud mental, ¿no? Entonces, podríamos habernos quedado con una asociación determinada, ¿no? entre la precariedad laboral y la salud mental, que en el fondo escondía otras cosas, ¿no? Escondía esto de que para las mujeres las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo están súper asociadas. Vale, muchas gracias, Fabricio. Muy interesante, de verdad, ¿eh? Había dos manos. La primera creo que Fernando la ha levantado primero. Fernando, adelante. Sí, buenas tardes. Gracias, Fabricio, por tu presentación, por compartir la tesis. Bueno, yo creo que el resultado que encuentras es, bueno, algo que de alguna manera ya se sabía, ¿no? Y es que la precariedad, los factores psicosociales juegan un papel preponderante, ¿no? Yo creo que la tabla que has presentado y que Cecilia trataba de interpretar y que me gustaría si pudieras volver a ponerla, lo Claro. agradecería, porque después el estudio de corte, que no me ha quedado claro el número de individuos que hay, en cualquier caso es una medida de un año, y si el estudio de corte tiene una sola medida, ¿no? Si el estudio de corte tiene alguna ventaja es porque puede repetir las variables de exposición, ¿no? Y esto en este caso
de momento no se puede hacer. Yo creo que este resultado es el resultado que, basado en la encuesta europea, que es la encuesta europea 2015, ¿no? Sí. Habría ahora que repetirlo, ya están los datos, la de 2021, aunque está ahí la pandemia que habrá que tener en cuenta. Pero esto en definitiva, lo que estás mirando aquí, hasta donde yo interpreto, porque tampoco soy un experto en este tipo de análisis, es que estos son betas o exponenciales de beta. Esto es el beta o la exponencial del beta, del coeficiente de regresión. Es el beta. El beta. Y de los seis veces más, por cada unidad que se modifica, ¿no?, la variable explicativa respecto a la explicada, pues 5 de las 6, casi 7, 5 es explicado de manera por los factores psicosociales, ¿no? En el caso conjunto, en el caso separado hombres y mujeres, pues se ven resultados relativamente similares, ¿no? Sé que la precariedad, lo que quedaría de la precariedad sería esto que señalaba un poco Amaya, ¿no?, que sería el salario, la temporalidad, los derechos y todo eso que en el EPRES pues se conceptualiza y se acaba operativizando, ¿no? De los factores psicosociales sería la manera de solucionar. Esto tiene unas implicaciones políticas de mucho calado, ¿no? Porque podemos seguir planteando, ¿no?, salarios bajos, muy temporales, pero si las condiciones psicosociales en cuanto a demanda, control y apoyo son adecuadas, pues ese efecto sobre salud mental desaparecería, ¿no? Esto yo creo que al menos es una hipótesis plausible basado en estos. Esto en definitiva es el ver la asociación de la precariedad en su conjunto, esa aproximación que se hace, ¿no?, que hace Eva aproximando el cuestionario europeo al EPRES, que no es exactamente el EPRES, ¿no?, pero se aproxima y funciona, y hemos leído los artículos, ¿no? Pero es mirar la asociación de la precariedad ajustando por los factores psicosociales. Y entonces, en lugar de ser 6, en el conjunto, en el ajustado 9, pues son 3. Y queda, los 6 restantes queda para los factores psicosociales. ¿Es esto correcto? Sí, es exactamente así como lo estás interpretando. Bueno, pues esto es una buena noticia para los empresarios. Bueno, a mí me gusta darle la otra lectura. Vale. La otra lectura que es, por ejemplo, que en el caso de los hombres, aún controlando el entorno psicosocial o digamos, el efecto que puede tener el entorno psicosocial sobre la salud, hay una parte importante de la precariedad laboral que no se explica por el entorno psicosocial y que efectivamente tiene un efecto sobre la salud mental, ¿no? Entonces, yo me agarro de este 2.55. Sí, pero la mayor parte es psicosocial, ¿eh? Sí, Sí, estoy bueno, de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si te paras en un enfoque, digamos, diríamos, un enfoque un poco más mainstream, que te plantean que todo se soluciona arreglando el entorno psicosocial, bueno, este resultado justamente viene a poner en tela de juicio esto, ¿no? O sea, aún mejorando el entorno psicosocial, bueno, hay cosas que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con el desempoderamiento, que tienen que ver con los derechos, el ejercicio de derechos que está afectando la salud y que no se soluciona simplemente con hacer mindfulness y 2 o 3 cositas, Claro, ¿no? pero solucionas bastante. Solucionar no se soluciona casi nada, ¿no? Pero aquí solucionas Sí, no. bastante, ¿no? Sí, soluciona bastante, sobre todo en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres es un poco más desafiante el resultado, pero... Bueno, esperaremos estudios de corte que permitan, ¿no?, ver esto longitudinalmente, porque esto es una foto, también repetir con los resultados 2021. Y los estudios de corte con Julio y todos los colegas suecos, pues igual se puede avanzar. Gracias. Gracias a vos. Vale, creo que hay otra mano. José María iba después y después Cecilia. Adelante, José María. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Fabricio, por compartir los estudios de tu tesis. La verdad es que en el diálogo este que habéis mantenido entre Fernando y tú,
casi me habéis respondido a la pregunta bueno, a la reflexión que yo quería formular, ¿no? Yo recordaba, mientras estabas explicando, un estudio que publicaron ya hace años, en el 2013, Alejandra Vives, y en el que Fernando también era coautor, sobre precariedad y tal. Y allí se definía la precariedad como inestabilidad contractual, salarios bajos, inseguridad laboral, falta de protección social, poco control, con lo cual, claro, lo que habéis comentado en vuestro diálogo, ¿no? Es decir, dentro del concepto de precariedad están los mediadores que tú has tratado de analizar, ¿no? Con lo cual, los resultados que estás obteniendo, pues un poco reflejan esto, ¿no? Y cuando tú dices que para los hombres existirían otros factores distintos de los de riesgo psicosocial, no sé cuáles me quedan fuera, ¿sabes? Igual, porque depende de los modelos que cojamos para la evaluación de riesgos psicosociales, Karasek, IGRIS y otros van incluyendo otros factores que también se consideran de riesgo psicosocial, ¿no? Como los salarios o la falta de protección social o este tipo de cuestiones, ¿no? Por lo tanto, bueno, es más una reflexión, es decir, me da un poco la impresión de que los mediadores analizados forman parte de la propia definición de la exposición que estábamos analizando, ¿no? No sé si es un poco lo que habéis comentado, me ha parecido entender entre tú y Fernando, por lo tanto, tampoco es que espero ninguna respuesta diferente, ¿eh? Muchas gracias, Fabricio. Gracias a ti por la pregunta. Quizás algunas aclaraciones sobre cómo medimos cada cosa, porque la EPRES en realidad incluye información sobre el salario, incluye información sobre los derechos, el ejercicio de los derechos, el desempoderamiento y la temporalidad del contrato. ¿Sí? Esas son las dimensiones que componen la EPRES, la escala EPRES, que es con la que medimos la precariedad laboral, que es nuestro exposure. Pero dentro de la EPRES no entran, no se miden cuestiones como las altas demandas, el bajo control y el bajo apoyo social, que son lo que nosotros medimos como, basados en el modelo de Karasek, como riesgos psicosociales laborales. Se podrían haber medido otros, porque bueno, en otros estudios incluimos otras cuestiones relativas a el conflicto entre la vida personal y familiar, cuestiones de justicia organizacional, o sea, hay muchas cosas que se podrían haber puesto, pero considerando la información que teníamos, la disponibilidad de información que teníamos, nos quedamos con estas tres cuestiones, el apoyo social, las demandas y el control. Esto no está contenido dentro de la EPRES. O sea, la EPRES no mide estas tres cosas, por eso las medimos por separado. Y además también creo que es importante subrayar algunas cuestiones conceptuales que están en el fondo de este análisis, o algunos supuestos conceptuales que nosotros hacemos, que es distinguir entre condiciones de empleo y condiciones de trabajo, ¿sí? Las condiciones de empleo están de alguna forma determinando a las condiciones de trabajo. Y la precariedad laboral es un atributo más de las condiciones de empleo que de las condiciones de trabajo, en tanto que los riesgos psicosociales son un atributo más de las condiciones de trabajo que de las condiciones de empleo, ¿no? Esta distinción, que ya está hecha en la literatura, es más vieja que el pan. Nosotros la retomamos y yo creo que es importante tenerla en cuenta para poder interpretar los resultados y no, digamos, no perdernos en esta idea de que los riesgos psicosociales están contenidos dentro de la medida de precariedad laboral que estamos usando. Bueno, a mí me genera un poco de duda la afirmación que has hecho, ¿no? De que solamente las condiciones de trabajo serían las que están más relacionadas con los riesgos psicosociales, no tanto las de empleo. Incluso los cuestionarios que existen para evaluar los riesgos psicosociales, como el COPSOC-ISTAS 21 en España, que es la adaptación al español de un método nórdico, y otros que hay en España, el del Instituto, contempla también condiciones de empleo, con malas condiciones de empleo como factores de riesgo psicosocial, yo qué sé, la inseguridad laboral, los salarios bajos. Es decir, las condiciones de empleo también se consideran riesgo psicosocial y son condiciones de empleo y no tanto de
condiciones de trabajo, ¿no? Pero, en fin, esto es un debate distinto. Ya entiendo conceptualmente lo que estás queriendo tú decir, que se separan conceptualmente las dos cosas y se entiende que desde el punto de vista conceptual solamente una parte influye. Bueno, pues que la otra cuestión también podrían ser riesgos psicosociales. En fin, podemos dejarlo aquí. No sé si alguien más quiere añadir alguna cosa, pero muy interesante todo lo que planteas. Y suscribo un poco la afirmación de Fernando de, oye, qué buena noticia para los empresarios, porque si arreglan las cuestiones psicosociales, pues posiblemente arreglen una parte de la salud mental, de los problemas de salud mental que tienen los trabajadores y trabajadoras que tienen empleos precarios. Sí, creo que tenemos una última pregunta de Cecilia y ya vamos acabando porque no... Sí, creo que no hay ninguna más. sí, gracias. Un poco la discusión previa también se aportaron algunas de las cuestiones sobre las que iba a reflexionar. Estaba pensando que, digamos, tanto de la literatura como de algunas experiencias que tenemos en Argentina, estos factores de riesgo psicosocial en asociación con el WHO5 para medir el bienestar, nosotros hemos encontrado junto con otros autores que tienen una gran sensibilidad a este outcome de medición respecto a los factores psicosociales considerados como de capital social. Y justamente quizás estas variables, como son la justicia organizacional, la confianza, el liderazgo, que forman parte de las condiciones de trabajo, pero están muy, digamos, interrelacionadas con las condiciones de empleo también. Podrían ser, digamos, los factores que estarían contribuyendo a estos resultados. Para compartir una idea. Sí, de acuerdo. Y creo que sería interesante poder aplicar otros modelos psicosociales, además del de Karasek, hacer el mismo ejercicio con otros modelos. Nosotros no teníamos esa posibilidad, ninguno de los dos estudios, porque no teníamos información, por ejemplo, para usar el modelo de justicia organizacional o el modelo vitamínico. Hay otros interesantes en la literatura que no teníamos información para eso. De repente se podría haber usado el ERI, el de Sigrist, el Effort Reward Imbalance. Se podría haber hecho el ejercicio con el ERI también. La European Working Condition lo permite, si no estoy equivocado, sí, lo permite. Tiene casi todos los indicadores necesarios como para poder construir las escalas. Así que sí, yo creo que sería interesante repetir los ejercicios con otros modelos. Y quizás, si no hay más preguntas, Amaya, un último comentario, porque me parece que la discusión de José María que plantea José María es súper interesante. Es el trasfondo de mi tesis, justamente, ¿no? Que es, digamos, un enfoque... Quizás decir crítico le queda muy grande, un enfoque que viene a problematizar un poco los modelos de riesgos psicosociales en cuanto a que ponen al mismo nivel cuestiones que nosotros entendemos, basados en la literatura, están en diferentes niveles. Si pensamos en una cadena causal, ¿no? En la que la precariedad laboral puede ser un fenómeno más general, más global, y que va afectando las condiciones de trabajo, ¿no? Los modelos de riesgos psicosociales tienden a poner en el mismo nivel cuestiones más proximales, con cuestiones más estructurales, que conceptualmente uno podría decir están a distintos niveles en esa relación causal, y eso es un poco lo que yo intentaba recoger con mi comentario y con el análisis que hacemos de estos resultados, pero evidentemente esa es toda una discusión, ¿no? Que yo no pretendo agotar, ni mucho menos. Bueno, según mi opinión, lo que planteas tiene mucho sentido, ¿eh?
Y ya te digo, a mí me ha encantado. Así que nada, si no hay más preguntas, ya vamos cerrando. Muchas gracias a todas y todos por venir y a Fabricio en especial. Y nada, cuando presentes un nuevo estudio o publiquéis el artículo, encantadísimas de escucharte de nuevo. Muchas gracias. Muchas Vale. gracias por la invitación y a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias, Fabricio. Te seguiremos. Adeu. Hasta Bien, chao, luego. chao. Hasta luego.